Un acuerdo prenupcial firmado en Inglaterra nunca ha sido automáticamente vinculante para un tribunal. Ni una sola vez, jamás, ni siquiera después del caso que supuestamente lo cambió todo. Reflexione sobre esto un momento, porque si usted asumió lo contrario, no está solo y no se equivoca al haberlo supuesto. La mayoría de la gente cree lo contrario. La mayoría de las personas que realmente han firmado uno creen lo contrario. Según se informa, los abogados de familia lo escuchan en casi todas las primeras reuniones. La tranquila y segura suposición de que una firma al pie de un documento resuelve el asunto con años de antelación, que un juez simplemente lee la página y lo hace cumplir como se hace cumplir un contrato de compraventa de un coche o una casa. Así no es como funciona el derecho inglés y según la historia jurídica nunca ha funcionado así. La diferencia entre lo que la gente cree que hace un acuerdo prenupcial y lo que la ley inglesa realmente permite es tan grande que ha generado décadas de confusión, un caso histórico del Tribunal Supremo y un conjunto de normas tan específicas que la mayoría de las personas que han firmado un acuerdo prenupcial en Inglaterra no podrían explicarlas con precisión si se les preguntara, incluyendo en algunos casos documentados a los propios abogados que los redactaron. Y esto no es una curiosidad legal marginal que solo interese a los más ricos. Subyace silenciosamente en cada divorcio real que este canal ha cubierto, en la mayoría de las noticias sensacionalistas sobre matrimonios reales que usted haya leído, y en todo un género de especulación en línea que asume que un documento firmado en algún lugar decide resultados que legalmente no puede decidir. Al final de este video comprenderá exactamente por qué esa suposición es errónea y podrá detectarla al instante la próxima vez que un titular se base en ella. En 2010, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que transformó por completo esta área del derecho. Lo que realmente dijo es más específico, más extraño y considerablemente más condicional de lo que sugerían los titulares de los periódicos en ese momento. No hizo vinculantes los acuerdos prenupciales. Hizo algo más preciso, y esa precisión es precisamente lo que casi nadie explica correctamente. Antes de entrar en lo que realmente decidió el tribunal, una breve petición. Si explicaciones como esta, que van más allá del titular y profundizan en el contenido de la sentencia, le resultan útiles, una suscripción ayuda a que más contenido como este llegue a usted. Volvamos al caso, porque es más extraño de lo que parece. Aquí está la base que necesita para comprender el resto. Cuando un matrimonio termina en Inglaterra y Gales, un tribunal no divide los bienes según a nombre de quien esté cada cuenta, ni aplica una fórmula fija acordada años atrás sin cuestionarla. Ejerce su discreción. Un juez sopesa las necesidades de cada parte, el bienestar de los hijos, la duración del matrimonio, las contribuciones de cada persona a la relación, tanto económicas como de otro tipo, y el nivel de vida que la familia construyó en conjunto. El Parlamento diseñó el sistema deliberadamente para que funcionara de esta manera, remontándose a la Ley de Causas Matrimoniales de 1973, la ley que aún sustenta los acuerdos financieros en Inglaterra y Gales. El razonamiento subyacente es que la equidad en el momento del divorcio no siempre se puede predecir en el momento del matrimonio, a veces ni siquiera se acerca. Una pareja de veinteañeros que firma un acuerdo sin hijos y con un patrimonio modesto no puede saber con certeza cómo será su vida 2 décadas después. Las carreras profesionales terminan. La salud cambia. Llegan los hijos y uno de los padres deja de trabajar durante 10 años para criarlos. Un negocio que comenzó como un proyecto paralelo en la mesa de la cocina se convierte en la única fuente de ingresos de la familia. La respuesta del derecho inglés a esta imprevisibilidad siempre ha sido mantener la libertad de los tribunales, de modo que lo que 2 personas firmaron al principio pueda compararse con lo que el matrimonio llegó a ser en realidad, y no simplemente con lo que 2 personas intuyeron que podría ser cuando eran jóvenes,
Estaban enamorados y tenían mucha menos información sobre cómo se desarrollarían los siguientes 20 años. Durante la mayor parte del siglo XX, este principio significó que los acuerdos prenupciales en Inglaterra fueran vistos con genuina sospecha por los tribunales. Y durante un largo periodo de esa historia, no solo fueron mal vistos, sino que se consideraron contrarios al orden público. El antiguo razonamiento, que se remontaba a más de un siglo atrás, sostenía que un acuerdo que contemplara la posibilidad de divorcio, antes incluso de que el matrimonio hubiera comenzado, socavaba de alguna manera la institución del matrimonio en sí misma, y los tribunales se mostraban reacios a otorgarles validez legal alguna. Esta visión se suavizó gradualmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero la sospecha subyacente nunca desapareció por completo. Un juez examinaría un acuerdo prenupcial, reconocería su existencia, tomaría nota de su contenido y por lo general lo anularía si su cumplimiento produjera un resultado que el tribunal considerara injusto, dadas las circunstancias reales. Un acuerdo era prueba de lo que dos personas habían pretendido en algún momento. Nunca se consideró un texto que un tribunal estuviera obligado a seguir al pie de la letra. Durante décadas, esto significó que los acuerdos prenupciales ofrecían mucha menos protección legal de la que suponían quienes los firmaban, independientemente del número de abogados presentes o de la meticulosidad con la que se hubiera redactado el documento. A mediados de la década de 2000, una heredera europea y un banquero de inversiones se separaron, y una batalla legal se extendió por los tribunales ingleses hasta llegar al Tribunal Supremo del país, cambiando para siempre el panorama. El caso es Radmacher contra Granatino y merece la pena comprenderlo bien, porque casi todas las noticias sobre acuerdos prenupciales de la realeza desde 2010 lo han mencionado, tergiversando gravemente su resolución. Katrin Radmacher era una acaudalada heredera alemana con una considerable fortuna personal, considerada una de las mayores de Europa en aquel momento. Nicolás Granatino era un banquero de inversiones francés que trabajaba en Londres. Antes de su boda, firmaron un acuerdo prenupcial en Alemania, redactado conforme a la legislación alemana, en el que se estipulaba claramente que ninguna de las partes reclamaría derechos económicos sobre los bienes de la otra en caso de divorcio. Años después, Granatino abandonó su carrera bancaria para dedicarse a la docencia. El matrimonio se rompió tras aproximadamente 8 años juntos, y cuando finalmente se divorciaron, solicitó ante los tribunales ingleses una indemnización económica que superaba con creces lo estipulado en el acuerdo original. En primera instancia, se le concedió una suma considerable a pesar del acuerdo. Radmacher apeló. El Tribunal de Apelación redujo significativamente la indemnización, otorgando mucha más importancia al acuerdo prenupcial que el tribunal inferior. Granatino apeló entonces ante el Tribunal Supremo, con la esperanza de que se le restituyera la indemnización original, pero perdió. La sentencia de esa última instancia constituye ahora la base fundamental sobre cómo los tribunales ingleses interpretan los acuerdos prenupciales. El tribunal sostuvo que un juez debe dar validez a un acuerdo matrimonial libremente suscrito por ambas partes, con pleno conocimiento de sus implicaciones, a menos que las circunstancias del momento hicieran realmente injusto obligar a las partes a cumplir con lo firmado. Cada frase de esa oración tiene un peso real, y vale la pena analizarla detenidamente. Libremente suscrito significa firmado sin presión, sin que una de las partes se viera presionada hacia el altar con un documento frente a ella días antes de la boda, y sin posibilidad real de retractarse. Plena comprensión de sus implicaciones significa que ambas personas entendieron genuinamente, en términos concretos y prácticos, exactamente a qué renunciaban y a qué se comprometían, y no simplemente que habían firmado un papel que su abogado les había entregado. Incluso cuando ambas condiciones se cumplían claramente, el acuerdo no ponía fin automáticamente a la conversación, ya que el tribunal se reservaba una última verificación.
¿Sería justo, dada la situación al momento de la disolución del matrimonio, obligar a ambas partes a cumplir un acuerdo pactado años atrás? A veces en circunstancias que ya no se parecían a la vida que llevaban en ese momento. Antes de 2010, un tribunal podía anular un acuerdo casi a su antojo. Después de 2010, pasó a ser algo que por lo general debía respetar. No se convirtió en un contrato inquebrantable, ni se pretendió que lo fuera. Se convirtió en un punto de partida sumamente sólido del que un tribunal solo se apartaría cuando la justicia lo exigiera realmente. A partir de esa única sentencia, se ha desarrollado a lo largo de los años todo un marco de condiciones prácticas, perfeccionado por casos posteriores que han dilucidado con precisión el significado de la decisión del Tribunal Supremo. Y cada uno de ellos determina la importancia que se le otorga a un acuerdo real al finalizar un matrimonio. La transparencia es fundamental. Si una de las partes ocultó la verdadera magnitud de su patrimonio antes de la firma del acuerdo, este hecho por sí solo invalida cualquier alegación posterior de que la otra parte comprendió realmente lo que estaba firmando. El asesoramiento legal independiente es igualmente importante. Se espera que cada persona haya contado con su propio abogado, completamente independiente del abogado de la otra parte, quien le explicó el documento individualmente en un lenguaje claro y práctico antes de que se estampara la firma. Casos posteriores han ido aún más allá en este punto, sugiriendo que un abogado debería explicarle al cliente el peor resultado posible que el acuerdo podría acarrearle personalmente, en lugar de simplemente confirmar que el documento es legalmente válido en apariencia. La ausencia de presión es crucial y es precisamente aquí donde el momento de la firma se convierte en el factor decisivo para que un tribunal finalmente interprete el acuerdo en su totalidad. Un documento firmado con calma meses antes de la boda, con tiempo para considerarlo adecuadamente y desistir si fuera necesario, tiene mucha más validez ante un juez que uno firmado una semana antes de la ceremonia, cuando cancelarlo todo implicaría deshacer la reserva del lugar, contactar a 200 invitados y soportar una vergüenza pública que la mayoría de la gente haría casi cualquier cosa por evitar. Los tribunales ingleses han señalado específicamente este tipo de presión de última hora como una razón legítima para otorgar mucha menos validez a un acuerdo, porque en ese momento no se trata realmente de una elección libre, sino de elegir la opción ligeramente menos incómoda entre dos opciones profundamente incómodas. Algunos abogados de derecho de familia recomiendan ahora que un acuerdo se finalice al menos 28 días antes de la boda, precisamente por este motivo. Aunque esta cifra es una recomendación basada en la práctica, no una norma fija recogida en la ley. Y por encima de todas estas condiciones existen dos garantías que no se pueden renunciar bajo ninguna circunstancia, independientemente de cómo esté redactado el acuerdo, del país que lo haya redactado y de cuántos abogados lo hayan revisado previamente. Ningún acuerdo, por muy meticulosamente redactado que esté, puede dejar a una de las partes sin que se satisfagan sus necesidades razonables. Si el cumplimiento de un acuerdo prenupcial dejara a un excónyuge en una situación de necesidad económica real, mientras el otro conserva una considerable fortuna, un tribunal inglés simplemente no impondrá ese resultado, independientemente de lo que diga el documento firmado, porque la necesidad funciona como un límite absoluto que la ley no permite que nadie supere. Y ningún acuerdo, por muy exhaustivo y cuidadosamente negociado que sea, puede vincular a un tribunal en nada relacionado con el bienestar de un menor. Dos padres no pueden negociar de antemano el bienestar de sus futuros hijos en un documento firmado años antes de que estos nazcan. Esta cuestión queda completamente fuera del alcance legal de un acuerdo prenupcial, independientemente de su redacción o de la intención de las partes al firmarlo. Vale la pena reflexionar sobre esto un momento, porque aquí está el detalle que casi nadie menciona en esta conversación. Ninguno de los divorcios reales documentados de la era moderna se basó en un acuerdo prenupcial. Ninguno de ellos, al menos según todo lo que se ha hecho público.
Las rupturas matrimoniales más importantes dentro de la familia real ocurrieron por razones que no tenían absolutamente nada que ver con el tipo de documentos sobre el que Radmacher y Granatino discutieron durante años en los tribunales, y examinar detenidamente el contenido real de esos divorcios reales revela mucho más sobre cómo la monarquía maneja el fin de un matrimonio que cualquier especulación sobre papeleo. Retrocedamos primero a 1992, porque un detalle oculto en este divorcio real en particular recibe mucha menos atención de la que realmente merece, y sienta las bases para todo lo que sigue sobre cómo funcionan realmente los títulos dentro de esta familia. La princesa Ana se divorció del capitán Mark Phillips después de 19 años de matrimonio. Lo que hace que este caso sea discretamente fascinante no es el divorcio en sí, sino una decisión tomada casi 2 décadas antes, en la boda, no en la separación. Cuando Ana y Phillips se casaron en 1973, a él se le ofreció formalmente un título nobiliario, el tipo de título que habría sido completamente habitual para un hombre que se casaba con la hija de un monarca reinante. Según se dice, lo rechazó porque prefería mantener su nombre y su carrera como jinete profesional completamente al margen de la vida real. Esa decisión, tomada en 1973, es la única razón por la que sus 2 hijos, Peter Phillips y Zara Tyndall, no ostentan ningún título real. Nacieron en esta familia sin alteza real, sin condado, absolutamente nada, simplemente porque su padre rechazó un honor 2 décadas antes de que nacieran. Este caso ilustra claramente, dentro de la familia real moderna, un principio que se vuelve esencial más adelante en este vídeo. Los títulos se rigen por un mecanismo totalmente independiente del matrimonio, e incluso del divorcio, y una vez que se toma una decisión como la de Phillips, puede marcar el rumbo de toda una rama familiar durante generaciones, mucho después de que el matrimonio que la originó haya terminado. Retrocedamos aún más, hasta 1978, porque este fue el primer divorcio de un miembro de la realeza de alto rango en la era moderna, y ocurrió casi 2 décadas antes de que se hablara de acuerdos prenupciales en este contexto. La princesa Margarita, hermana menor de la reina, se divorció de Anthony Armstrong Jones, Lord Snowdon, tras 16 años de matrimonio. En aquel momento se consideró un acontecimiento verdaderamente trascendental, un divorcio dentro de la misma familia que formalmente dirigía la Iglesia de Inglaterra, una institución cuya postura sobre el matrimonio era en ese momento histórico tan rígida que, según se cuenta, a la propia Margarita se le había impedido años antes casarse con un hombre divorciado con quien deseaba contraer matrimonio. El divorcio de Snowdon no desmoronó la monarquía. Ocurrió, la institución lo asimiló, la vida continuó, y en retrospectiva parece casi un ensayo general de lo que estaba por venir casi 2 décadas después. Sus 2 hijos conservaron sus títulos, ya que estos se habían establecido mediante un acuerdo separado al nacer y nunca se cuestionaron durante el divorcio. Cabe destacar que esto presagia la misma separación entre dinero y título que caracterizaría todos los divorcios reales posteriores. Esto nos lleva a 1996 y a 2 divorcios que se finalizaron con pocos meses de diferencia, ambos protagonizados por los hijos de la reina y ambos gestionados de una manera que, al compararlos, revela con precisión cómo funcionan estos acuerdos en la práctica. El príncipe Andrés y Sarah Ferguson se divorciaron en 1996, tras 10 años de matrimonio. Ferguson conservó el título de Duquesa de York, título que aún ostenta. Lo que perdió fue el tratamiento de Su Alteza Real, pasando a ser Sarah, Duquesa de York, en lugar de Su Alteza Real, la Duquesa de York. En aquel momento, los informes describían un acuerdo financiero que, según se decía, ascendía a varios cientos de miles de libras, además del uso continuado de una residencia. Sin embargo, como suele ocurrir con la mayoría de los acuerdos reales, las cifras exactas nunca fueron confirmadas oficialmente por el palacio y variaban según las distintas fuentes de prensa.
Sus dos hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, conservaron sus títulos íntegros, ya que estos derivan de la posición de su padre en la línea de sucesión y no se vieron afectados ni por el matrimonio ni por su disolución. Esta distinción entre lo que Ferguson conservó, lo que perdió y lo que sus hijas mantuvieron, suena técnica, y de hecho lo es, pero es precisamente este tipo de detalle el que revela cómo se estructuraron realmente estos acuerdos más allá de los titulares. El título sustantivo sobrevivió al divorcio completamente intacto. El tratamiento real, específicamente asociado a la condición de miembro activo de la realeza, no. Los títulos de las hijas nunca estuvieron en discusión, porque nunca les correspondió a los padres negociarlos. Carlos y Diana se divorciaron ese mismo año, tras 15 años de matrimonio, y los términos del divorcio fueron, en su momento, de los más comentados en cuanto a acuerdos financieros y de estatus en toda la historia de la monarquía moderna. Diana conservó el título de Diana, princesa de Gales, y perdió el de Su Alteza Real, llegando esencialmente al mismo resultado que el acuerdo de Ferguson, aparentemente por la misma lógica institucional subyacente. Los informes de la época describían un acuerdo financiero sustancial que supuestamente ascendía a varios millones de libras, además de una suma anual para cubrir los gastos de la oficina, junto con un acuerdo que abarcaba a los dos hijos de la pareja, Guillermo y Enrique, aunque las cifras exactas que circulaban en la prensa variaban considerablemente de un medio a otro y nunca fueron confirmadas con todo detalle por el propio palacio. Lo que no se discute seriamente es la esencia del resultado. Una exesposa que conservaba una identidad real reconocible y digna, pero que perdía el título específico vinculado a sus funciones reales. Un patrón que ambos divorcios de 1996 siguieron de forma casi idéntica, separados solo por unos pocos meses. Guillermo y Enrique conservaron sus posiciones en la línea de sucesión sin ninguna modificación, porque, al igual que con Beatriz y Eugenia, los derechos sucesorios nunca fueron algo que ninguno de los padres tuviera poder de negociación. Esto plantea la pregunta obvia que subyace a todo este vídeo. Si un tribunal puede ordenar la transferencia de casas, carteras de inversión y enormes sumas de dinero entre dos cónyuges que se divorcian, ¿por qué no puede un tribunal simplemente ordenar que un título cambie de manos o que alguien conserve o pierda un título real como parte de un acuerdo financiero negociado entre abogados? La respuesta es que los títulos no son bienes conyugales, y esto no es una simple formalidad oculta en una nota a pie de página. Es la razón fundamental por la que el mecanismo funciona como lo hace. Un acuerdo financiero divide los bienes que una pareja posee legítimamente entre ambos. Un ducado no pertenece a nadie en ese sentido legal. Existe mediante cartas patentes, un instrumento formal emitido directamente por la corona, y se transmite según normas establecidas completamente al margen del derecho de familia, siguiendo generalmente la estricta primogenitura masculina dentro de los términos específicos de la concesión original otorgada al crearse el título. Un tribunal que conoce de un caso de divorcio no tiene jurisdicción alguna sobre las cartas patentes. No puede modificar la línea de sucesión de un título, del mismo modo que un tribunal de familia inglés no podría decidir quién será el próximo monarca. El tratamiento de Alteza Real funciona según un principio relacionado, pero genuinamente distinto. Una forma de tratamiento regida por una larga tradición y por las propias directrices del soberano. No un bien con un valor monetario definido que ningún juez pueda ordenar dividir entre dos partes. Precisamente por eso, todos los acuerdos de divorcio reales en la era moderna siguieron el mismo patrón subyacente. El dinero y los bienes se negociaron y dividieron mediante los procedimientos habituales del derecho de familia, mientras que los tratamientos y títulos se gestionaron de forma totalmente independiente, regidos por un conjunto de normas completamente diferente sobre el que ningún tribunal de divorcio en Inglaterra ha tenido jamás potestad legal, independientemente de los deseos de los abogados de ambas partes.
Ahora bien, imaginemos todo este marco jurídico y trasladémoslo al otro lado del océano. Porque el mismo matrimonio, litigado en una jurisdicción completamente distinta, no produciría un razonamiento ni remotamente parecido. California opera bajo el régimen de bienes gananciales y este principio fundamental es radicalmente diferente al de cualquier otro sistema jurídico inglés. En California, los bienes e ingresos adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio se consideran, por lo general, propiedad de ambos por igual, independientemente de a nombre de quién figure la cuenta o de quién procediera el dinero. Funciona como una fórmula de partida, en lugar de un análisis judicial que se realiza desde cero en cada caso. Mientras que un tribunal inglés se pregunta qué resultado sería realmente justo dadas las necesidades, contribuciones y circunstancias específicas de cada uno y llega a una respuesta únicamente por discreción, la postura por defecto en California parte de una regla fija, una división equitativa de todo lo ganado o adquirido durante el matrimonio, antes incluso de considerar cualquier ajuste adicional. Los bienes privativos, es decir, todo lo que se poseía antes del matrimonio o se recibió individualmente como donación o herencia durante el mismo, generalmente quedan excluidos de esa división equitativa, lo que refleja en cierta medida la forma en que los tribunales ingleses también tienden a tratar de manera diferente el patrimonio prematrimonial. Aunque ambos sistemas lleguen a esa misma conclusión a través de vías legales completamente distintas. Los acuerdos prenupciales también se tratan de manera diferente allí, evaluándose bajo el marco legal propio de California en lugar del criterio de derecho consuetudinario que surgió del caso Radmacher al otro lado del Atlántico, con sus propias normas sobre divulgación y asesoramiento independiente que coinciden con algunas de las preocupaciones subyacentes que plantea el derecho inglés, a pesar de que ambos sistemas se hayan desarrollado casi por completo de forma independiente. Nada de esto se aplica aquí a la situación real de ninguna persona en particular. Se ofrece simplemente como la ilustración más clara disponible de cómo un resultado legal puede variar enormemente dependiendo por completo del tribunal del país en el que se tramite un caso. Los mismos hechos, el mismo matrimonio, los mismos bienes, sometidos a dos sistemas legales completamente diferentes, pueden producir dos resultados completamente distintos, y ninguno de los sistemas comete ningún error al llegar a una conclusión diferente, simplemente se basan en principios fundamentales distintos. Retrocedamos un poco y analicemos los dos divorcios de 1996 porque existe un segundo aspecto que rara vez se menciona junto con los títulos, y que concierne al funcionamiento del proceso judicial en torno a los acuerdos. Según se informa, ambos divorcios se negociaron en privado entre los abogados de cada parte, en lugar de resolverse mediante juicios públicos, lo cual resulta inusual, dado el amplio alcance mediático que habían tenido los matrimonios subyacentes durante años. Los acuerdos negociados en privado de este tipo siguen sujetos al mismo marco legal inglés mencionado anteriormente, lo que significa que un tribunal conserva la facultad de revisar y aprobar los términos mediante una orden de consentimiento, verificando que el acuerdo sea equitativo antes de que sea legalmente vinculante, incluso cuando ambas partes ya hayan llegado a un acuerdo. Una orden de consentimiento no es simplemente un mero trámite. El juez que revise un acuerdo de este tipo está obligado a asegurarse de que los términos sean razonables dadas las circunstancias generales de la pareja, y en teoría podría negarse a aprobar un acuerdo que parezca dejar a una de las partes en una situación de verdadera dificultad, incluso cuando ambas partes ya lo hayan firmado en privado. Este detalle es importante porque demuestra que incluso las separaciones reales más amistosas y gestionadas con mayor discreción seguían el mismo sistema discrecional que rige todos los divorcios en Inglaterra y Gales, tanto de miembros de la realeza de alto rango como de otros. No existía una vía legal privada y separada a disposición de la familia real que eludiera el derecho de familia ordinario. El mecanismo era idéntico.
Solo la magnitud de lo que se dividía y la intensidad del interés público que lo rodeaba diferenciaban estos casos de cualquier otro proceso de divorcio, tramitado en los mismos tribunales durante los mismos años. También conviene comprender cómo se aplica o no todo este marco a los miembros de la familia real que desempeñan funciones activas, ya que el patrón establecido en estos casos históricos aún influye en cómo se abordaría cualquier acuerdo futuro. Según la información pública disponible, los miembros de la realeza que desempeñan funciones activas no perciben un salario del Estado como la mayoría de los empleados. Gran parte de la riqueza de la institución se encuentra dentro de estructuras como el Ducado de Cornualles o el Ducado de Lancaster, propiedades hereditarias que financian funciones específicas en lugar de ser propiedad absoluta de un solo individuo, como ocurriría con una cuenta bancaria personal. Esa estructura es de vital importancia en un hipotético caso de divorcio, ya que los tribunales ingleses solo pueden dividir lo que una persona posee realmente o en lo que tiene un interés legítimo. El patrimonio vinculado a una estructura hereditaria, en lugar de ser propiedad personal, se clasifica legalmente de forma distinta a un bien conyugal común. Esta es una razón más por la que los acuerdos reales se han centrado históricamente en el patrimonio personal, las propiedades y la manutención de los hijos, dejando intactos el patrimonio institucional y los títulos nobiliarios. Este patrón se repite prácticamente sin cambios desde 1996 hasta 1978. Existe un patrón en la forma en que se anunciaron públicamente estas separaciones, y vale la pena analizarlo en detalle, ya que explica aspectos del divorcio real que no tienen nada que ver con los tribunales. Cada uno de los 4 casos analizados en este video, Margaret y Snowdon en 1978, Anne y Phillips en 1992 y Andrew y Ferguson, así como Charles y Diana en 1996, estuvo precedido por una separación formal anunciada con mucha antelación al divorcio, a veces con años de anticipación. Charles y Diana se separaron en 1992 y no se divorciaron hasta 1996, un lapso de 4 años durante el cual ambos permanecieron casados en el sentido estricto de la ley, aunque llevaban vidas públicas completamente separadas. Este lapso no es casual ni exclusivo de este caso. Refleja cómo estaba estructurada la ley de divorcio inglesa en aquel entonces, antes de que las reformas simplificaran el proceso décadas después. Históricamente, en Inglaterra, un divorcio requería pruebas de una ruptura irreparable, demostrada mediante uno de un pequeño número de hechos específicos, entre ellos un período de separación de 2 años con el consentimiento de ambas partes, o de 5 años sin él, a menos que una de ellas estuviera dispuesta a alegar directamente una falta, como adulterio o comportamiento irrazonable, lo cual conllevaba un coste público y de reputación que una familia expuesta al escrutinio público tenía todo el derecho a evitar en la medida de lo posible. Esta realidad estructural marcó el ritmo de todos los divorcios reales aquí analizados. Una separación formal anunciada con antelación, un periodo en el que ambas partes vivían separadas públicamente, y solo entonces, una vez que los asuntos se habían resuelto y se podían negociar los términos con menos presión y menor escrutinio inmediato, la solicitud de divorcio propiamente dicha. El proceso de separación y divorcio de Diana siguió casi exactamente ese patrón de 4 años precisamente por esta razón. Y es un detalle que se pierde por completo cuando estos eventos se resumen como un único acontecimiento noticioso, en lugar de entenderse como un proceso legal de varios años con su propia lógica interna. Esa misma laguna estructural explica otro aspecto que suele confundir a quienes observan el sistema desde fuera. Históricamente, los anuncios de separaciones reales han utilizado un lenguaje cuidadoso y procedimental con expresiones como decisión consensuada o separación alcanzada amistosamente, en lugar de un lenguaje sensacionalista propio de la prensa amarilla.
Esto no es manipulación en el sentido cínico, sino que refleja la realidad jurídica subyacente. Cuando se negocia un acuerdo en privado entre abogados antes de que un juez apruebe una orden judicial, el uso público de un lenguaje incendiario perjudicaría un resultado favorable para ambas partes, ya que puede complicar las negociaciones e incitar precisamente al tipo de confrontación que ambas partes y los tribunales que supervisan el proceso prefieren evitar siempre que sea posible una resolución privada. El tono sereno y formal de cada uno de estos 4 anuncios no era mera formalidad. Era un reflejo público bastante preciso de un proceso legal privado que aún avanzaba hacia una orden de consentimiento, tal como lo fomenta el derecho inglés. Retomemos la comparación con California con un ejemplo práctico, ya que la versión abstracta no refleja la diferencia en el tratamiento que ambos sistemas darían a un mismo conjunto de hechos. Imaginemos, a modo de ejemplo y no como la descripción de un caso real, una pareja que contrajo matrimonio con un cónyuge que ganaba considerablemente más que el otro y donde esa diferencia se amplió significativamente durante los 15 años de matrimonio. Según el régimen de bienes gananciales de California, los ingresos obtenidos por el cónyuge con mayores ingresos durante esos 15 años se consideran, en términos generales, propiedad de ambos por igual desde el momento en que se obtuvieron, independientemente de la profesión de cada uno, con sujeción a los ajustes habituales que un tribunal puede realizar en relación con la pensión alimenticia y las circunstancias específicas de la pareja. Según la ley inglesa, un tribunal consideraría la situación en su conjunto, con criterio propio. Necesidades, contribuciones, nivel de vida durante el matrimonio y probablemente, dependiendo de las circunstancias específicas, llegaría a una resolución similar a la división predeterminada de California, pero solo después de una evaluación discrecional completa, en lugar de partir de un punto de partida automático. El resultado final puede ser similar. El camino para alcanzarlo se basa en 2 fundamentos completamente diferentes. Uno parte de una división equitativa que se puede ajustar y el otro de una discreción absoluta que debe construir la equidad desde cero en cada caso. Esta distinción es la razón principal por la que los abogados de familia a ambos lados del Atlántico abordan el mismo tipo de caso de manera tan diferente, y es la razón por la que un acuerdo prenupcial redactado con un sistema en mente puede comportarse de manera totalmente impredecible si alguna vez se pone a prueba en el otro. Lo cual nos lleva de nuevo al punto de partida y al verdadero fundamento de todo esto. En Inglaterra, el documento que casi todo el mundo da por decisivo, el acuerdo prenupcial firmado que yace en algún cajón, acumulando silenciosamente peso legal simplemente por existir, no es decisivo en absoluto, ni lo ha sido nunca. Es una prueba. Desde 2010 es una prueba sólida y a menudo convincente que un tribunal suele respetar y validar. Pero no es, ni ha sido nunca, un veredicto dictado antes del matrimonio. El tribunal tiene la última palabra, independientemente de lo que se haya firmado, de la meticulosidad con la que se haya redactado el documento e independientemente del número de abogados presentes cuando se plasmó la tinta en la página. Un acuerdo prenupcial comunica al tribunal las intenciones de 2 personas en un momento específico, meses o años antes incluso de que comenzara el matrimonio. No obliga, ni legalmente puede obligar, a ese mismo tribunal a hacer cumplir la intención original si la equidad, la necesidad genuina o el bienestar del menor apuntan a algo completamente distinto cuando el matrimonio llega a su fin, a veces décadas después, en circunstancias que ninguna de las partes pudo haber previsto razonablemente al firmar el acuerdo. Y los divorcios reales que se muestran a lo largo de este video demuestran este punto desde una perspectiva totalmente diferente, sin que ninguno de ellos necesitara jamás un acuerdo prenupcial. Los títulos se transfirieron por convención, el dinero se transfirió a discreción, sopesado caso por caso y revisado por un juez incluso cuando ambas partes ya habían llegado a un acuerdo.
La posición de los hijos en la familia y en la línea de sucesión nunca se modificó porque ninguno de los padres tuvo jamás la potestad legal para hacerlo. 3 mecanismos completamente diferentes, 3 conjuntos de reglas completamente distintos, que operan discretamente bajo el mismo titular una y otra vez. Otro matrimonio real ha terminado. La mayoría de los medios de comunicación lo reducen a una sola noticia. Nunca fueron una sola noticia. Eran 3 cuestiones legales distintas que simplemente coincidieron en su resolución, dentro de la misma familia, una y otra vez a lo largo de 5 décadas. Esa es la parte que casi nadie explica correctamente y realmente vale la pena reflexionar sobre ella un momento antes de que termine este video. No porque se aplique a ninguna pareja en particular, real o no, viva o fallecida, sino porque cambia radicalmente la forma en que debes interpretar cada titular sobre un acuerdo prenupcial que encuentres de ahora en adelante, cada afirmación categórica de que un documento ha resuelto algo de antemano, cada suposición casual de que una firma al inicio de un matrimonio controla de alguna manera lo que sucede al final, años o décadas después. Repasemos todo lo que se trató en este video, porque su estructura es más extraña de lo que la mayoría de los explicadores legales admiten. Una heredera alemana y un banquero francés se enfrentaron a los tribunales ingleses durante varios años, y el resultado no fue una norma que estableciera la vinculación de los acuerdos prenupciales, sino que dictaminó que debían respetarse, lo cual suena similar pero no lo es, ¿ahora no? 4 divorcios reales que abarcaron casi 2 décadas desde 1978 hasta 1996, nunca se basaron en un acuerdo prenupcial firmado, sino en 3 cuestiones legales completamente distintas que se desarrollaron en paralelo: la división del dinero por decisión discrecional y revisada por un juez, los títulos de propiedad regidos por cartas patentes sobre las que ningún tribunal de divorcios ha tenido jamás potestad, y la posición de los hijos en la familia, que permaneció inalterada porque ninguno de los padres tuvo jamás autoridad para modificarla. Y un sistema legal completamente distinto, ubicado al otro lado del océano, en California, parte de un principio fundamental totalmente diferente y, dependiendo de las circunstancias, puede llegar a un resultado similar al que alcanzaría la discrecionalidad inglesa, aunque por un camino totalmente diferente. Nada de esto es casualidad y nada es complicado una vez que se explica correctamente, razón por la cual conviene saberlo antes de que aparezca en tus redes sociales la próxima noticia sobre un acuerdo prenupcial real. En Inglaterra nunca ha funcionado así. El poder reside en el periódico, ni lo ha tenido nunca. Lo tiene el tribunal. Y ha sido así durante mucho más tiempo del que la mayoría de las personas que firman estos acuerdos hoy en día pueden imaginar.